Vamos a hablar, tenemos muchísimo para hablar junto a un especialista que, bueno, yo particularmente lo quiero mucho porque realmente nos ilustra cada vez que habla y porque además nos da una perspectiva sobre las edades que realmente nos halaga, sobre todo cuando ya se nos van pasando los años, ¿no? Nos levanta el ánimo. Y estoy hablando del doctor Félix Najim, él es presidente de la Asociación Gerontológica Argentina y presidente de la Caja de la Salud de la provincia de Mendoza. Vamos a recordar que además su profesión es justamente ser gerontólogo, geriatra. No sé, él me va a decir exactamente cómo se dice la profesión, pero sobre todo es una persona con la cual cada vez que hablas lo notas más joven y creo que te transmite justamente eso, ¿no? Que pasan los años y uno hoy, estoy hablando 2024 y ya desde hace unos años, hay una tendencia a ya descartar lo que se denomina la palabra viejo o utilizarla, pero con una palabra cariñosa y no despectiva como generalmente se lo ha utilizado. Doctor Najim, bienvenido, qué gusto tenerlo. Hola Victoria, muchas gracias. Buen sábado, acá con Agustina. Bueno, ella Hola Agustina. es la joven Pero uno del tiene equipo. que empezar a pensar desde hoy, ¿no? Pero por Cómo supuesto. llegar digamos, a nuestro fin de la mejor manera. Y no es a nuestro fin, es la apertura de otras situaciones. Una vez yo le pregunté al doctor Najim, en otras entrevistas que felizmente a lo largo de tantos años hemos realizado, cuándo uno tenía que consultar a un médico gerontólogo. Y me dijo, a los 40 años. ¿Cómo? Sí, a los 40 años hay que prepararse. En realidad un geriatra. Un geriatra. Porque vamos a hacer la diferencia entre qué es ser geriatra y qué es ser gerontólogo. Bien. Geriatra es exclusivamente el médico. Es el médico. Es una especialidad la geriatría dentro de la medicina, dentro de la clínica médica. Como por ejemplo la pediatría. La pediatría, la neurología, la nefrología, etcétera, etcétera. Gerontólogo puede ser cualquier otro profesional, incluido el médico, que se preocupa por la problemática de la vejez. Estudia. Exactamente, es decir, puede ser un trabajador social, un psicólogo, un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Los profesionales no médicos son gerontólogos. Bien. La ventaja que podríamos decir que tiene el médico es que puede ser gerontólogo. Yo diría que todo médico geriatra tiene la obligación de tener formación gerontológica. Eso no ocurre. Se puso de moda la palabra gerontólogo, entonces hoy escuchamos a todo el mundo o escuchamos incluso a los médicos que dicen soy gerontólogo y en realidad la gerontología es otra especialidad. Bien. Es decir, yo me recibí de médico, después hice la especialidad en geriatría y después hice un magíster en gerontología social. Claro. Pero podría ser exclusivamente geriatra. Bien. ¿Y quién va al geriatra? ¿Cuándo llegas al geriatra? Bueno, en realidad hoy la tendencia es que los cuidados, y por eso vamos a hablar a lo mejor un poquito de la unión de la gerontología con la previsión social para formar la palabra gerontoprevisión. Bien. El cuidado empieza desde la gestación y te tiene que cuidar todo el curso de la vida, con distintas acciones en las distintas etapas que el individuo va teniendo. Bien. Es decir, tan es así que en el workshop internacional que vamos a realizar el 31 de octubre y el 1 de noviembre, hay un tema a desarrollar que es desde la cuna hasta la vejez, en donde va a haber un pediatra de la Fundación CONIN, en realidad una pediatra, con un geriatra, porque los cuidados deben comenzar en la gestación. Mientras mejor cuidemos a la madre, después cuidemos al infante, después adolescente, a la adultez en sus distintas etapas hasta llegar a la vejez, vamos a llegar al final de nuestra vida en mejores condiciones. Bien. Porque yo puedo llegar al final de mi vida con 80, 85 años
en perfectas condiciones o puedo llegar a los 60 años en pésimas condiciones. Claro, claro, claro. No, no depende de una cuestión de edad, sino de calidad de vida. Calidad de vida, claro. Ujú. Ahora, de todos modos, uno aconseja que a partir aproximadamente de los 40 años se empiece a consultar al geriatra, es decir, al especialista. Porque, bueno, los primeros achaques, si pudiéramos, debemos utilizar esa palabra, o las primeras minusvalías, y comienzan alrededor de los 35 años. 35 años. Y ya empezamos a tener una cierta dificultad en la visión. No nos alcanza el brazo para extender el diario, para poder leer, por la presbicia. Ahora ya el diario no, Claro. Bueno, el ahora- celular. El ya. celular, claro. Empezamos a tener algún cierto grado de dificultad auditiva, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente, si tomamos la imagen de un iceberg, Sí. la parte que sobresale es la que vemos. Generalmente es más chiquita que la parte que está por debajo del nivel del mar. Y generalmente la parte que está por debajo del nivel del mar es mucho mayor y es lo que tenemos que corregir para poder llegar bien en el futuro. ¿Qué nos pasa? Cuando nos llega a la consulta una persona que tiene a lo mejor 75, 80 años, que viene con los hijos acompañados, y le pedimos un examen de sangre, una analítica, y cuando vienen los resultados vemos que está la mayor parte de las cosas normales. Entonces el médico le dice, pero si parece una piba de 15, todo lo tiene bien. Ahora, habría que preguntarse en qué condiciones tenía esos exámenes cuando tenía 40 años. Eso es lo que están estudiando ustedes. Ese es el momento Ujú. en que uno tiene que empezar a hacer las correcciones. Porque a lo mejor, perdón, en ese momento tenemos que el colesterol está elevado, que tiene una hipertensión arterial, que es fumador, que es sedentario, etcétera, etcétera. Es decir, los factores de riesgo que tenemos que modificar. No va a llegar así como esa piba de 15 a los 80, 85. No, porque cuando llega a los 85 y la han traído, a lo mejor el deterioro es tan grande Claro. que podríamos haberlo, no digo evitado, porque hay ciertas cosas que no son fáciles de evitar, pero sí haberlo prolongado, mejorado para que las condiciones al final de su vida sean mucho mejor. Doctor, ¿y hay una tendencia justamente al cuidado? Porque uno ve, y si te metes a Instagram, hay distintas plataformas en donde es permanentemente la recomendación que tiene que ver con esto que usted dice, ¿no? Desde la alimentación, tal cosa no tenés que comerla, etcétera, la actividad física, que encima se asocia absolutamente a todo, desde lo que es la parte, digamos, de motricidad, de musculatura, hasta lo que es la mente. Es impresionante. Todo eso, ¿cuándo se empezó realmente a estudiar y bueno, por supuesto, a comunicar? Que me parece fascinante poder comunicarlo. Hace mucho que se empezó. Lo que pasa que es como que hoy hay a ver, ¿cuál sería la palabra justa? Hay como una concientización del problema, pero que se viene pensando y trabajando con la geriatría y después la gerontología. Es decir, al principio el profesional médico ha sido fundamentalmente el profesional que ha manejado la geriatría y la gerontología. Uh-huh. Pero desde hace más o menos unos 20, 25 años hay una irrupción de los profesionales no médicos que le han dado otra dimensión al tema. Y hoy, si usted mira, prácticamente no hay una vez a la semana que no aparezca un artículo hablando sobre la vejez o sobre la sexualidad o sobre un montón de aspectos que hacen al tema de la vejez. Uh-huh. Bueno, eso es bienvenido. El problema es que muchas de las cosas que hoy se dicen ya se dijeron antes. Nada más no que tenía tanta no se visibilidad. tenía la difusión que se tiene hoy. Uh-huh. Ahora, otra de las cosas es la terminología que estamos usando.
porque parecemos que vivimos inventando términos. Yo soy de los que piensa que la palabra viejo, dicha como corresponde, es la que verdaderamente se debe utilizar. No despectivamente. No despectivamente, Bien. porque la vejez es una etapa en el ciclo vital del hombre. Después de la vejez va a venir la muerte. Claro. Ahora, Es la única certeza que tenemos. por supuesto. En la vida y es no, así. no muere quien no ha vivido. Exacto. ¿Y qué es la sexalescencia? Bueno, ese es un término que han utilizado últimamente. Es decir, yo creo que es otro de los términos que tratan de evitar hablar de viejos. A nosotros hoy lo que más nos gusta, la palabra que más nos gusta, es en realidad personas mayores. Deberíamos porque si usted busca, hay sinónimos de todo tipo. Tercera edad, Adultos mayores, ancianos, gerontes, sí, etcétera, sí. etcétera. A nosotros nos Sí. parece que la palabra... Recuerdo Como se usa con todos, ¿no? Claro. Persona con discapacidad, persona ciega, persona Exactamente. sorda. O sea, Recuerdo un sí. periodista que yo quería muchísimo, de Diario Los Andes, que bueno, me decía, mirá, hay que analizar, fue profesor mío en la Universidad Juan Agustín Maza, y me decía, hay que analizar cómo escribimos las crónicas, de qué modo, por ejemplo, nos referimos a una persona, bueno, el anciano falleció, impactó el vehículo en el anciano y falleció. Sectagenario. Entonces, qué sé claro, yo. cuando decía el anciano tiene 63 años, 65 años, y dice, no, vos lo ves y no lo podés creer, pero sobre todo cuando ya tenés la edad, si no, ni te das cuenta. Escribiste, mandaste la crónica y así salió. Bueno, y le digo que el término más incorrecto que utilizan es el de abuelo. Otro Abuelo... ¿Y si no sos abuelo? Exactamente, ahí vamos. Abuelo es un rol social que le da la sociedad a un individuo por haber llegado a ser abuelo. El 90% de los abuelos son jóvenes, Claro. no han llegado a viejos. Y hay un montón de viejos que nunca fueron abuelos. Esa es la verdad. Es decir, no es el término Pero correcto. sexalescencia es como decir la adolescencia. Y ahora la sexalescencia, ¿qué quiere decir? ¿Que volvemos a ser adolescentes? Sí, bueno, por eso le digo que inventamos palabras porque no nos animamos a decir la que corresponde. ¿Qué mitos hay, sobre todo, bueno, usted habló de la sexualidad, ¿qué mitos hay, por ejemplo, sobre el tema de la sexualidad en las personas mayores, digamos, en los viejos? Bueno, indefectiblemente que hay condiciones personales ¿Sí? en esto. En la medida en que una pareja va envejeciendo, el problema para la pareja en cuanto a la sexualidad es compensado, porque uno no le exige al otro. Claro. El problema es en esta sexalescencia, cuando alguien elige una mujer con 20 o 25 o 30 años menos. Bueno, Claro. que Dios te ayude, porque... ¿Es complejo eso? ¿Sí? Es muy complejo, sí. Es decir, no hay términos que puedan condicionar la sexualidad de un individuo. Es decir, como hablamos que hay múltiples vejeces, ninguno envejecemos igual, ni siquiera nuestras células envejecen iguales al mismo tiempo. Bueno, en la sexualidad también hay un envejecimiento diferente en cada uno de nosotros. Claro. Hay algunos que, bueno, hemos conocido, qué sé yo, el caso de Colmillón, sí, y otros más que a los 80 o más años han sido capaces de volver a ser padres. Esa es otra condición si está desde el punto de vista lógico, pero bueno, vos cumplir podés la función ser de padre a los 80 o 85 claro, años. En vez de abuelo, bisabuelo, Exactamente. Etcétera. Pero después, el llegar a ser viejo no te condiciona tu condición sexual. Bien. Doctor, a ver, usted habló de que a los 40 ya uno tiene que estar alerta ahora, pero cuidarse desde el momento en que naciste. Digo,
tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con las relaciones laborales y sociales. ¿En qué depende llegar a determinada edad? No sé, 80 años, estamos viendo gente con 94 años totalmente lúcida y con actividades y con un rol social importante. Digo, ¿de qué depende? Bueno, depende de muchos factores, por supuesto. Mi gran profesor Robert Igonot decía que uno llegaba viejo cuando perdía la capacidad de adaptarse y la capacidad de seguir aprendiendo. Ahí, a partir de ahí, vos considérate viejo. O sea, te echaste directamente a Ahora, esperar la muerte. exactamente, Ujú. ahora, está demostrado que la alimentación, la actividad física son factores fundamentales para tener un proceso de envejecimiento de lo mejor que se pueda. Es decir, alguien que, es más, está demostrado que, por ejemplo, la actividad física aumenta la esperanza de vida en un individuo en 2 o 3 años, con diferencia a alguien que no hace actividad física. Claro. Y está demostrado que si yo cuido mi corazón, estoy cuidando mi cerebro. Y si yo sigo teniendo inquietudes de aprender, le estoy dando de alguna manera de comer y haciendo una actividad física de mis neuronas. Es decir, hay que hacerlo, no hay que dejarlo de hacer. Es más, hasta se sabe que en la enfermedad de Alzheimer, la educación es un factor protector. Claro. ¿Por qué no seguir teniendo actividad física? No competir, No, no, no. de ninguna manera competir, pero hacerlo, tener una rutina semanal y la sociabilización, es decir, Eso le iba a preguntar, ¿por qué es tan mantenerse importante la muy sociabilización? importante los estímulos que yo puedo tener, lo bien que a mí me hace, por ejemplo, porque yo ya soy un viejo con la edad que tengo, desde el punto de vista del ciclo vital, ¿Lo puede decir? ¿Cuántos años tiene? 7.8. Ah, 7.8. No, es un pendejo. Me gusta todavía. decir Es un pendejo. 7.8 porque suena mejor. Y sí, porque además está a tono justamente con la cuestión del milenio y todo eso. Sí. Exactamente, pero es muy importante la sociabilización. Por ejemplo, cuando por alguna circunstancia una persona necesita ser institucionalizado en un centro gerontológico, el factor de socialización que tiene la institución le devuelve a esa persona un montón de cosas que las había perdido estando solo en una casa viendo un televisor. Claro. Ujú. Es muy importante el contacto que uno pueda tener. Hay Es más, perdón, la Sí. esperanza de vida en una persona casada es mayor que en un soltero. Tremendo. No, que digo que aparecen los centros de día. En nuestra provincia tenemos centros de día, no sé si están en la nación, es más, no sé si lo organiza el PAMI o lo organiza la gente de desarrollo social de acá de la provincia, pero lo cierto que en esos centros de día hay parejas, matrimonios que están solos durante toda la mañana, por ejemplo, porque los hijos están cada uno en sus actividades, nietos, etcétera, y bueno, van a esos centros de día en donde aprenden y sociabilizan, comparten, bailan, Pero hay cantan. distintos tipos de centros de día. Bien. Uno puede tener un centro de día con las características que usted te está diciendo, que es un centro de día exclusivamente social, como puede ser las escuelas de la universidad para los Bien. mayores, para la tercera edad, mal llamada tercera edad. Claro. Este fue un invento de los franceses hace 40, 50 años, ya vamos casi por la sexta edad. Claro, claro. Es un término incorrecto, por eso Incorrecto. queremos modificar determinados términos. Y después tiene usted a lo mejor centros de días terapéuticos, en donde usted puede llevar a una persona que necesita que tomar la medicación, que le hagan a lo mejor Fisioterapia. Exactamente, entonces esos centros están Lo preparados. acompañan en el ejercicio. Lo acompañan en todo. Claro. Le dan la colación a la mañana cuando llega, le dan el almuerzo, le dan la media tarde y después los devuelven a su casa. Bueno, con a veces vehículos especiales que en alguna época a mí se me ocurrió llamarlos Jerobús, para hacer el traslado de esas personas, y si no pueden llegar con los familiares. Claro. Bueno, hay hoy la diversidad de
de situaciones que uno puede llegar a tener para llegar como punto final a la institucionalización, han ido de cualquier manera mejorando. Es más, ahora han aparecido estos nuevos barrios para personas Sí, mayores. vamos a Bueno, tocar el tema también ahí acá. de alguna manera hay que ver si no se transforman en guetos. Eso también es un tema. Eso está hecho en Europa y en algunos otros lugares desde hace mucho tiempo. Las residencias le llaman, por ejemplo, No en sé España. cómo las llaman, En España le dicen pero de todos residencia. modos es realmente para personas que son autoválidas, porque el día que esa misma persona empieza a tener algún grado de discapacidad y que empiezan a tener otro tipo de cuidados, ¿puede seguir en ese lugar o hay que llevarlo a una institución? Doctor, nos quedan 3 minutos. ¿Qué es la gerontoprevisión? Bueno, la gerontoprevisión es un término que he acuñado, que es la complementación de la gerontología social y la previsión social. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora la gerontología y la previsión social cumplen una función muy importante en la seguridad social, pero por caminos paralelos. Y no se utiliza el beneficio que pueden tener las dos profesiones estando unidas. Juntas son más. Y la gran diferencia es que la gerontoprevisión toma al individuo desde la gestación hasta el final del curso de la vida. Es holística, es decir, que pueden intervenir médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera. No quiere decir que las otras dos profesiones, tanto la gerontología como la previsión, no lo hagan, pero lo hacen en forma separadas. Como si fueran compartimentos estancos. Exactamente. Acá la idea es que haya una sinergia y una complementación entre las dos sin que ninguna de las dos pierdan su individualidad. Nosotros creemos que con la gerontoprevisión fundamentalmente hablamos de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, pero ahora tenemos que hablar de equipos transdisciplinarios. Es decir, voy a dar mi ejemplo. Yo, como médico, soy geriatra, pero además soy gerontólogo. Es decir, yo he trascendido a mi formación médica con la especialidad en la gerontología. Es decir, que un paciente que me llega a mi consulta y que a lo mejor tiene un deterioro, digamos, cognitivo, la familia, yo le voy a decir a la familia, mire, no hay mucho tratamiento, ni lo podemos ayudar en algunos aspectos. Y la familia me va a preguntar, ¿pero qué hacemos con mi mamá o con mi papá? Yo tengo que tener una formación para poder desprenderme de mi aspecto médico para poder solucionarlo por el lado de lo social, por ejemplo. Eso es trascender. Acá viene el tema también del dinero, ¿no? De lo que vos has hecho a lo largo de tu vida y lamentablemente el deterioro tremendo de las pero con la jubilaciones. gerontoprevisión estamos buscando que este individuo llegue al final de su vida en forma satisfactoria, activo y económicamente sustentable. Bien. Porque el otro problema es la sustentabilidad. Hoy vemos que las jubilaciones son pésimas. Sí. Bueno, tenemos que buscar lograr que un individuo que trabajó toda su vida, que aportó toda su vida, cuando llegue al final, tenga lo suficiente como para vivir dignamente. Una pregunta que nos hacen, el tema de los medicamentos. ¿Se puede tener una vejez o una etapa, digamos, adulta o, a ver cómo decimos, de viejo, lleno de medicamentos o también podemos nosotros decidir creemos, otra cuestión mire, que sea más armónica, inclusive para la persona, ¿no? Yo siempre cuando he dado clase o doy clase le digo a los alumnos que el éxito de todo buen geriatra está en sacarle la medicación que le dan los otros.
Es decir, no hay medicamentos que duren toda la vida. Bien. ¿Eh? La polifarmacia es otro de los grandes capítulos que se puede tratar en algún momento con respecto a el problema que tienen los viejos. Uno puede ser que una persona esté tomando en el día 15, 16 o 17 medicamentos. Terrible. Eso es una absoluta barbaridad, porque después de un tercer o cuarto medicamento yo ya no sé si los efectos de uno anulan al otro, si los del otro potencian al que está. Eso se llama algunos le dicen polifarmacia. Claro. Bueno, doctor, muy cortito. Le pido que nos hable de qué va a suceder entre finales de octubre y principios de noviembre acá en Mendoza, en donde va a haber una convocatoria. Tenemos que recordar que Mendoza es un centro pero muy atractivo para todo lo que tiene que ver con congresos, reuniones de profesionales. Es decir, hay una cuestión que, bueno, se elige Mendoza por distintas características. Tenemos los medios, tenemos el paisaje, tenemos la gastronomía y tenemos los profesionales para recibir a otros profesionales del país y del mundo. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos el 31 de octubre y el 1 de noviembre de este año, 2024, se va a realizar el primer workshop internacional de gerontoprevisión. Workshop significa encuentro. Que va a tener las características de, el primer día va a ser exclusivamente un plenario, donde van a estar los profesionales que van a disertar, van a haber mesas redondas, van a haber paneles, que se va a hablar fundamentalmente de la temática gerontológica y de la gerontoprevisión, y el segundo día va a ser un taller donde se va a tratar el caso hipotético de una jubilada o jubilado con sus problemáticas actuales, y van a dividirse ese problema se va a dividir en 5 talleres con tutores que cada uno de ellos va a trabajar en una temática diferente de lo que le está pasando a ese jubilado o jubilada, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista tecnológico, porque, por ejemplo, hoy una persona de 70, 75, 80 años a veces no puede manejar el celular porque no tiene las condiciones básicas para poder hacerlo. Y eso es debido a que, bueno... pero es la persona que decide alejarse tal vez de la tecnología. A veces sí, pero también hay que ayudarlos a tener la tecnología. Sí. Hay que ver cómo hacemos para que nos podamos introducir, porque somos de otra generación, no como nuestros nietos que hoy manejan esta técnica a la perfección. Así que, y finalmente... cuando termine la parte de los talleres va a haber un nuevo plenario que se van a juntar todos para discutir y para lograr cómo le hemos solucionado o le vamos a solucionar el problema a esa jubilada o jubilado que hemos tratado. Buenísimo. Doctor, me encantó que estuviera con nosotros acá, y le pediría ya para cerrar algunos consejos. ¿Cuáles? Cortito, muy cortito. Algunos tips. ¿Que le diga? Para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, primero que para no llegar a viejo hay que morirse joven, porque por ahí dicen algunos, ay, la vejez. La vejez es una etapa más de la vida que se puede vivir y se vive perfectamente. Cada uno elige cómo llegar a la vejez. Cómo vivirla y con qué calidad de vida. Exactamente. Es muy importante saber que siempre hay tiempo para hacer otras cosas que no se hicieron. Ejemplo, un gran fumador. Es bueno dejar de fumar hoy. No importa que se haya fumado antes. Por supuesto que el fumar tiene sus costos. Hacer actividad física. Yo siempre les digo que hay que dejar las pastillas y utilizar las zapatillas. Perfecto. Sí. Eso es muy importante. No competir.
tratar de hacerlo. Tratar de tener hobbies. Tratar de utilizar algunos juegos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra celeridad mental, digamos. cognitiva. Ejemplo, Cognitiva. las palabras cruzadas y otros juegos más que son el encuentro, muy ¿no? importante. Y la sociabilización. Claro. Es decir, salir con los amigos, tener reuniones. Por ahí si me escucha mi esposa va a decir, ¿qué estás diciendo? Porque ella me insiste en que tenemos que viajar más. Yo le digo, en algún momento lo vamos a hacer, aunque viajamos bastante. Pero bueno, y trabajar. Yo personalmente creo que uno debe seguir en actividad siempre. Eso de que estar esperando la jubilación, para el estar retiro, sentado, no. es una gran macana. Bueno, jubílate, pero tenés alguna otra actividad. Totalmente. No te jubiles de la vida. No. Una cosita muy chiquita. Yo recuerdo a mi vieja que decía, no sabes lo que es ir al consultorio del médico. Te encontrás, dice, con 4 o 5 viejos, ojo, de la misma edad. Y lo único que hablan, a ver, una competencia, a ver quién está peor. Sí, y venía amargada con eso. Bueno, evitemos todo eso, por favor. Por supuesto. Apostemos por la vida, la buena calidad de vida. Apostemos por la vida. Y seamos viejos felices. Por supuesto. Gracias. Y yo siempre digo esto, que la vejez es el presente de alguno y el futuro de todos. Qué bueno. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias a usted, gracias. Bueno, allí estaba el doctor Félix Nallín compartiendo con nosotros en la mañana del sábado.